Buenas tardes a todos. Vamos a celebrar esta misa del día 23 de abril. Lo vamos a hacer cantando. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Que lo diga la casa de Israel. Es eterna su misericordia. Que lo diga la casa de Aarón. Es eterna su misericordia. Que lo digan los fieles del Señor. Es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. La Santa Misa de hoy la vamos a celebrar en honor a San Jorge en su día, en acción de gracias por favores recibidos, intención de Graciela Castillo y familia. A Santa Lucía pidiendo por la visión de mis ojos, intención también de Graciela. A la Virgen de Urcupiña, Jesús misericordioso, Divino Niño Jesús, a San Cayetano, al Sagrado Corazón de Jesús. Por el eterno descanso de mis amigos Zulema, Rosita, Selva, Tomasito, Miguel, Humberto, intención de Graciela Castillo. Todos aquellos que también quieran rezar por alguna intención, pónganla ahora también en su corazón, ofreciéndola al Señor. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar esta misa, vamos a reconocernos humildemente pecadores en la presencia del Señor. Lo vamos a hacer con mucha confianza en Él, que es siempre misericordioso. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que los dones recibidos en esta Pascua den fruto abundante en toda nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los guardias hicieron comparecer a los apóstoles ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote les dijo: nosotros les habíamos prohibido expresamente predicar en ese nombre, y ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina. Así que quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pedro, junto con los apóstoles, respondió: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que ustedes hicieron morir suspendiéndolo del patíbulo. A él Dios lo exaltó con su poder, haciéndolo jefe y salvador,
a fin de conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a los que le obedecen. Al oír estas palabras, ellos se enfurecieron y querían matarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos: el Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor rechaza a los que hacen el mal, para borrar su recuerdo de la tierra. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El justo padece muchos males, pero el Señor lo libra de ellos. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Ahora crees, Tomás, porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de la tierra. El que vino del cielo está por encima de todo. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió dice las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras que hemos escuchado en el Evangelio de hoy le pertenecen a Juan el Bautista. Juan el Bautista las dice porque llegan a él algunos de sus discípulos, gente que lo seguía, y que le dice que Jesús está bautizando también y que bautiza más que él, como quien le quiere hacer dar un poco de pica a Juan, ¿no? Y Juan, en lugar de enojarse, reconoce su lugar. Él tiene que crecer y yo debo disminuir. Él viene de lo alto, en cambio yo no. ¿Sí? Él es el Hijo, yo soy el profeta. Él es la palabra, yo soy la voz. Qué interesante la figura de Juan el Bautista como testigo de la palabra de Dios, como testigo de Jesús. Cómo sabe reconocer su lugar, ¿no? Por eso Juan dice,
El que Dios envió dice las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin medida. ¿Sí? El que Dios envió es Jesús. Y tiene el Espíritu, se refiere al Espíritu Santo sin medida, porque es igual que el Espíritu Santo, divino como Él. O sea, no es un hombre como Juan o como cualquiera de nosotros, es verdaderamente humano, pero a la vez divino. Por eso tiene la plenitud del Espíritu Santo, por eso viene de Dios y dice las palabras de Dios. El testimonio de Jesús es, por lo tanto, superior al de Juan el Bautista. Y acá nosotros podríamos, ¿no es cierto?, prestar un poquito de atención para darnos cuenta, ¿no es cierto?, qué lugar le damos nosotros a la palabra del Señor en nuestra vida, ¿no? A la palabra que le podemos, el lugar que le podemos dar también a la palabra de muchos sabios, de gente muy buena, no decimos que sea mala, ¿no? De gente muy buena que sabe pensar, que sabe hablar, que sabe decir cosas que son muy sesudas, ¿no? Pero ¿qué lugar le damos a uno y qué lugar le damos al otro? Juan es una persona no solamente sabia, sino también santa, pero sabe que el lugar de Jesús es el lugar de Jesús, es el lugar del Hijo, y es imposible que alguien lo ocupe más que el mismo Hijo. ¿Sí? Por eso nosotros estamos invitados por el Evangelio de hoy a creer en Jesús por encima de todas las cosas, por encima de todas las teorías, de todos los pensamientos, por encima de todo, creer en Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Nosotros creemos en Jesús. Las demás cosas pueden ser muy buenas y son aprovechables y hay que aprovecharlas cuando son positivas, ¿no es cierto? Pero ninguna tiene la categoría de la palabra del testimonio de Jesús. Por eso, en la Sagrada Eucaristía, o en las acciones litúrgicas, leemos siempre la Biblia. Podríamos leer un montón de libros, hay un montón de libros interesantes, muy buenos, muy sabios, y hasta escritos por gente muy santa, pero este es la palabra de Dios. ¿Sí? Este es el testimonio de Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida. El que se niega. ¿Sí? El que se da cuenta que ese mensaje es el verdadero, pero no lo quiere aceptar como verdadero, se está negando. Nosotros le tenemos que pedir siempre al Señor tener la fe en el Hijo, creer en el Señor, creer en su mensaje, en su testimonio, testimonio de amor y de misericordia para con nosotros. Acordémonos que hace unos cuantos días atrás el mismo Evangelio nos decía que Jesús, hablando de sí mismo, dice, el Padre Dios ha amado tanto al mundo que ha enviado a su Hijo, no para condenarlo, sino para que el mundo se salve por él. Una última cosa que nos puede resultar también muy linda para nuestra vida espiritual es la siguiente, y es que el testimonio de Jesús, la palabra de Jesús, el mensaje de Jesús, lo llevamos adelante nosotros, que somos sus discípulos. La primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles hoy nos decía, ¿no?, cómo nos contaba cómo empiezan a tener problemas con los fariseos, con los sacerdotes, con los ancianos del templo, la primera comunidad cristiana, los primeros apóstoles, ¿no? Y entonces les dicen, nosotros les habíamos mandado, esto es lo que les dicen los jerarcas, los jefes del pueblo, a los primeros apóstoles, que no hablaran en nombre de Jesús, ¿no? Y entonces Pedro, junto con los apóstoles, responde, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y termina diciéndoles, nosotros somos testigos de estas cosas, nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a los que le obedecen. ¿Sí? Pedro se reconoce testigo del mensaje de Jesús. No solamente lo ha recibido como discípulo, como apóstol, sino que también está invitado después de Pentecostés a llevarlo, a transmitirlo. Bueno, eso es lo que pasa con nosotros. El testimonio de Jesús es superior a cualquier otro testimonio, incluso el de Juan. ¿Sí? Nosotros hemos recibido ese testimonio, creemos en él. Pero si creemos en él, significa que también tenemos que llevarlos a los demás. Interesante, la fe se hace grande en tanto y en cuanto uno también la sabe compartir, se engrandece, se fortalece también allí. Nosotros somos testigos de estas cosas. Y Simón Pedro, en nombre de sus hermanos los apóstoles, aprieta más el tornillo diciendo, nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a los que le obedecen.
sea, no es un testimonio solamente humano. No es que somos repetidores de la doctrina de Jesús, como loritos que se saben, ¿no es cierto?, de todo a la punta de la lengua. No, no, no. Nosotros somos testigos de estas cosas, nosotros y el Espíritu Santo. O sea, no se trata de ser repetidores de una doctrina. Se trata de vivirla y de hacerse impulsar por el Espíritu Santo. Lo que le decía Jesús a Nicodemo, también en los evangelios de estos días pasados, ¿no? El Espíritu es como el viento, sopla donde quiere. Tú oyes su voz, no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero te dejas impulsar por él. Eso te hace cristiano. Eso. Es así todo el que ha nacido del Espíritu, el que ha nacido de lo alto. Nosotros le vamos a pedir a María Santísima, mujer de fe, mujer que da testimonio de esa fe con humildad, con sencillez, con simplicidad, como mujer, como madre, que nosotros creamos en este Jesús, vamos a aceptar su palabra, palabra que ilumina, que perdona, que ayuda, que fortalece, que impulsa hacia adelante, para que también la sepamos brindar a los demás, sobre todo si los demás también, o si los demás se sienten a veces un poco bajoneados, caídos. Hagámoslo siempre en nombre de Jesús, confiando que el Espíritu Santo nos impulsa. Los invito a que nos pongamos de pie. Queridos hermanos, presentemos al Señor nuestras súplicas, pidámosle por toda la Santa Iglesia de Dios para que sea testigo incondicional de su palabra. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Que Dios nos fortalezca como discípulos suyos para hablar sobre Él y de Él a nuestra gente, a la gente de nuestro tiempo. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Que más allá de lo que digamos sea lo que vivimos, aquello que convenza a los otros para ser discípulos de Cristo. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Roguemos por nuestros hogares, por nuestras familias, que en este momento se ven condicionadas a estar recluidas por la pandemia, para que descubramos en ellas también una comunidad de testigos de Jesús. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Recemos por aquellos que sufren, que el Señor los consuele, los fortalezca. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por los enfermos, de manera especial pidamos por Monseñor Mariano, que sabemos que está afectado por la pandemia, y por todos aquellos que están como él, que el Señor nos ayude y los sane. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Recemos por nuestros difuntos, aquellos que hemos encomendado al comienzo de esta misa, y también aquellos que han muerto víctimas de la pandemia. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Recibe, Padre bondadoso, las súplicas que con humildad presentamos ante ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a ofrecer el pan y el vino, lo vamos a hacer cantando. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Que nuestra oración, Señor, y nuestras ofrendas sean gratas en tu presencia, para que así, purificados por tu gracia, podamos participar más dignamente en los sacramentos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que ha sido inmolado Cristo nuestra Pascua. Por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna. Los creyentes atraviesan los umbrales del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo y en su resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Reconociéndonos verdaderamente hijos de Dios, dirijámonos a Él como nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, danos paz, danos paz, danos paz a nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cristo te necesita para amar. 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 No te importen la raza ni el color de la piel,
Ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importe la raza ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. Al que sufre y al triste dale amor, dale amor. Al humilde y al pobre dale amor. Al que sufre y al triste dale amor, dale amor. Al humilde y al pobre dale amor. No te importe la raza ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importe la raza ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. Comunión espiritual. Creo, Señor, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, Santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus ángeles te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Consagración a Nuestra Señora del Valle. Postrado humildemente a tus pies, oh Virgen Santísima del Valle. Vengo, a pesar de mi indignidad, a elegirte por madre, abogado y protectora ante Jesús, tu Hijo divino, para amarte, honrarte y servirte fielmente todos los días de mi vida. Alcanzadme de Jesús un vivo horror al pecado, la gracia de vivir y morir en la fe más viva, en la esperanza más firme, en la caridad más ardiente y generosa. Oh Virgen del Valle, dame el consuelo de que en la hora de mi muerte entregue mi alma en tus manos y sea conducido por ti a la gloriosa inmortalidad. Amén. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos y santos sacerdotes. Señor, danos muchos y santos sacerdotes. Sagrado corazón de Jesús, En vos Vos confío. confío. dulce corazón de María, Sé La salvación del alma mía. bendito San José, Ruega por nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has hecho renacer a la vida eterna, haz que los sacramentos pascuales den en nosotros fruto abundante
y que el alimento de salvación que acabamos de recibir fortalezca nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Hermanos, hemos celebrado la misa, pueden ir en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Oh Virgen del Valle, tu pueblo argentino, de largos caminos, hoy llega a tu altar. Y cantan tu nombre, milagros y glorias, de antiguas historias, hermosas sin par. Ave, ave, Ave María. Ave